La catedral de Alejandro Nevsky lleva el nombre de un santo ruso del siglo XIII. Es uno de los muchos símbolos del patrimonio cultural ruso en la capital búlgara. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Estos dos hombres son miembros del Partido Rusófilo Búlgaro, al que representarán en las elecciones legislativas del 2 de abril. Su programa se basa en la amistad ruso-búlgara, la cual se perpetuó en 1878, cuando el zar Alejandro II expulsó a los otomanos de Bulgaria. Toda nuestra historia está irremediablemente ligada a Rusia, no solo a causa de la liberación de Bulgaria de la esclavitud por parte de los otomanos, sino también por todas las cosas que tenemos en común: la fe, la espiritualidad, el alfabeto. Atanas y Maxim se unieron a la manifestación organizada ese día ante el monumento en honor al ejército soviético. El Consejo Municipal de Sofía acaba de decidir trasladarlo a un museo, provocando la ira de los nostálgicos del bloque soviético. Solía jugar aquí de niña en 1959. No es justo que quiten este monumento. Es un crimen, porque hace parte de la historia búlgara. Esta es una historia que cada vez divide más a la población búlgara, especialmente desde la invasión rusa en Ucrania a inicios de 2022. El monumento fue atacado por manifestantes que defendían a Ucrania. Estos ataques al patrimonio cultural ruso avivan los sentimientos de hermandad entre Bulgaria y Rusia. Estamos aquí para decirle no al fascismo y sí a la amistad y la hermandad con Rusia. Socialistas, comunistas o nacionalistas prorrusos del movimiento Renacimiento son una parte del espectro político búlgaro que se reúne frente al Ayuntamiento de Sofía, cuya fachada pronto se cubrió de pintura y huevo. Entre los manifestantes se recitaba un discurso común sobre la guerra en curso, que acusaba en particular a los prooccidentales de haber provocado la inflación actual de cerca del 20%, después de que Rusia dejara de suministrar gas a Bulgaria. El coste de la vida ha aumentado por haber roto nuestras relaciones con Rusia. Queremos una normalización de estas relaciones. Nuestro partido político lucha por una Bulgaria neutral, una Bulgaria que no esté implicada en el actual conflicto militar entre Ucrania y Rusia. Desde el inicio de este conflicto, la presión sobre el partido rusófilo ha aumentado y su líder, Nikolai Malinov, ya está procesado desde 2019 por espiar al servicio de Moscú. En junio de 2022, 70 diplomáticos de la embajada rusa en Sofía fueron expulsados por espionaje. En ese momento, el gobierno estaba dirigido por Kirill Petkov, un centrista pro-europeo que entregó indirectamente municiones y combustible a las tropas de Kiev. En las encuestas, el apoyo a Putin y al gobierno ruso ha disminuido del 60%, al comienzo de la guerra a poco más del 20% en la actualidad. Los búlgaros se han dado cuenta de que pueden separar su amor por la cultura rusa, la literatura y la música rusa por un lado y el régimen de Putin por otro. Este giro en la opinión búlgara se vio reflejada en Varna, ciudad a orillas del Mar Negro, donde se manifestó mucha solidaridad con las decenas de miles de ucranianos que llegaron al comienzo de la guerra. Cuando llegaron los ucranianos recibimos muchísimas donaciones, no solo de búlgaros, sino también de rusos que viven en Varna. Fue reconfortante. Desde hace décadas, Varna es un destino muy popular para los rusos. Muchos de ellos se han instalado aquí, como el caso de Víctor Bakurevich, que llegó hace 14 años. Fundó Berezka, una cadena de supermercados de productos rusos conocida en toda Bulgaria. El empresario siempre ha manifestado su oposición a Vladimir Putin, más aún desde el año pasado. Obviamente hay gente que está a favor de la guerra y otros que ni siquiera utilizan la palabra guerra. Suelen ser personas mayores. No conozco a nadie de 30 o 40 años que sea pro-Putin. Víctor presta apoyo financiero a las ONG encargadas de ayudar a los refugiados ucranianos. 930.000 de ellos han llegado a Bulgaria desde febrero de 2022. La mayoría continuó luego su viaje hacia Europa Occidental. Se cree que unos 50.000 siguen en el país. El reto ahora es que se integren en la sociedad búlgara.
En este centro de acogida social de Varna se hace todo lo posible para que los niños ucranianos se sientan a gusto. Estamos poniendo en contacto a niños búlgaros y ucranianos y es interesante ver lo fácil que es para los niños comunicarse a través de los juegos. Ese día, Denis, originario de Odessa, vino a participar en las actividades del fin de semana. Su madre, Larisa, que llegó con él a Bulgaria en marzo de 2022, está totalmente tranquila por la acogida que reciben. Mi hijo empezó el colegio aquí en septiembre, en segundo de bachillerato. Estaba muy estresada por cómo lo recibirían, pero no hubo ningún problema. Esta benevolencia hacia los refugiados ucranianos va de la mano de una reciente aversión por la política del presidente ruso, y los búlgaros, ya miembros de la OTAN y de la Unión Europea, cada vez miran un poco más al oeste.